Muy buenos días. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales les dan a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia magistral denominada Solo así por una agenda ciudadana independiente, la cual será impartida por el doctor Jorge Castañeda Gutman, quien es nuestro conferencista del día de hoy. Doctor, bienvenido. En primer término, me permitiré presentar al Presidium que nos acompaña el día de hoy. En primer término, nos acompaña el doctor Merardo Serna González, quien es rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Jorge Castañeda Gutman, profesor en Columbia, ex canciller de México y nuestro conferencista. El maestro Damián Arévalo Orozco, quien es el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El maestro Eric López Barriga, quien es director de Gestión Pública. La maestra Tsutsuki Heredia Pacheco, directora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El maestro Elidier Romero García, director de la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga y miembro de las Academias de Ciencia Política y Derecho Electoral de nuestra escuela. Y finalmente, la maestra María de Socorro Gutiérrez Rodríguez, catedrática de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Como parte del programa, invitaré al maestro Damián Arévalo Orozco, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a que nos dirija un breve mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos alumnos, profesores, trabajadores, miembros del Consejo Técnico de nuestra facultad, alumnos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Historia, alumnos de toda la universidad, medios de comunicación, público en general. Para nosotros es muy importante contar el día de hoy con un excelente mexicano, con un personaje, perdón por decir personaje, pero así ha sido, inteligente, que ha participado en la política del país, que es académico y que tiene una gran trayectoria que realza la presencia en esta casa de estudios. Doctor Jorge Castañeda Gutman, bienvenido a esta su casa. La universidad siempre estará abierta para la exposición de ideas, para la exposición de temas trascendentales en la vida de nuestro país. Desde luego siempre agradecer la presencia, el apoyo para este tipo de eventos, para nuestra facultad, para la Facultad de Historia, para todo lo que se está realizando en beneficio de la superación de esta casa de estudios. El doctor Merardo Serna González, rector de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, gracias por su presencia. Agradecer a la maestra Tsutsuki Heredia Pacheco para tener esta coordinación y traer este tipo de eventos a nuestra comunidad. Gracias, directora, por estar también aquí en esta su casa. Debemos reconocer el trabajo en esta gestión de nuestro compañero egresado, Eric López Barriga, director de Gestión Pública. Eric, muchas gracias por conceder este espacio para la exposición de este tema. Maestro Elidier Romero García, director de la Preparatoria Isaac Arriaga y sobre todo compañero académico de nuestra institución, gracias por estar aquí. Maestra María Socorro Gutiérrez Rodríguez, en presentación de la planta académica de nuestra facultad, de nuestra comunidad, gracias por su presencia. Nuestra Facultad de Derecho, nuestra universidad, abre debates, no se cierra. Nuestra comunidad está ávida de este tipo de ideas
de participar junto con la ciudadanía en toma de decisiones fundamentales, trascendentales para esta vida de nuestro país. No me queda ninguna duda que el día de hoy cambiará nuestra forma de pensar con la exposición que hará nuestro invitado, el doctor Jorge Castañeda, con su libro Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Se habría un debate, desde luego. En nuestro país hemos presenciado cambios en la vida electoral, en la vida política, y creo que vamos iniciando por un camino adecuado. Les damos la bienvenida, no vamos a robar más tiempo para que este evento lo disfruten ustedes, lo aprovechen y podamos obtener los mejores beneficios de algo diferente que está sucediendo en nuestro país. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos al maestro Damián por su mensaje. Posteriormente le pido al maestro Elidier Romero García, quien es director de la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga y miembro de las Academias de Ciencia Política y Derecho Electoral, que nos haga lectura de la semblanza curricular de nuestro ponente, el doctor Jorge Castañeda Guzmán. Buen día a todos. Agradezco a las autoridades por honrarme a dar lectura a la semblanza del doctor Jorge Castañeda en este auditorio Samuel Ramos, anexo a la Facultad de Derechos Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo marco no solo es contar con la presencia de nuestro distinguido doctor, sino también con el ánimo de dar a conocer su obra titulada Solo así, por una agenda ciudadana independiente, la cual estoy plenamente convencido que contribuirá a fortalecer el ánimo de la participación ciudadana en todos los ámbitos y niveles. El doctor Jorge Castañeda nació en México en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio y El País y de la revista Time. Colaborador de Univisión y Foro TV. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Jorge Castañeda es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. El doctor Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, Un futuro para México, Regreso al futuro y Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín. El narco, La guerra fallida y los saldos del narco, El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar y Amarres perros, una autobiografía. De nueva cuenta, bienvenido y agradecemos su disposición y contribución a la cultura política mexicana, que se vincula también obviamente con la materia electoral, que en este caso es importante señalar el derecho a ser votado. Doctor, por favor, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Elidier. Invitamos a nuestros miembros del Presidium a que pasen a la primera fila para iniciar la conferencia. Primero que nada quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia aquí
pedir una disculpa por la demora en llegar desde Guadalajara por carretera, pero llegamos sanos y salvos, mejor llegar así. Agradecerle al rector esta invitación y que nos acompañe, y a todos sus colaboradores y colegas que también nos reciben y nos acompañan en este evento. Para mí es un honor estar aquí, en esta universidad de historia mexicana antigua y moderna y reciente. Es una institución emblemática del país por muchísimos motivos que seguramente los estudiantes conocen, y si no, quizás en la discusión podremos recordar algunos de ellos. El motivo de mi presencia aquí, de aprovechar esta oportunidad para platicar con ustedes, es presentarles este libro que acabo de publicar, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Es un libro muy corto, 80 páginas, muy barato, 88 pesos, o sea, sale a peso por página. Es un buen precio, es un buen negocio, comprarlo y leerlo. Se lee rápido, se lee fácil, y así lo hice porque es en el fondo, pues más que un libro, un panfleto, un poco a la antigua, libros donde uno trata de exponer 2, 3 ideas, no muchas más, de manera muy sintética, y donde la discusión de esas ideas quizás es lo más importante del libro, no tanto lo que está en sus páginas. Lo que he decidido hacer, como con tantos otros libros que he podido escribir a lo largo de los años, es emprender una gira por todo el país. Esta es la segunda escala de esa gira, para promover las ideas que están en este libro y discutirlas con todos los sectores de la sociedad con las que pueda, pero principalmente con estudiantes universitarios, pues, porque es el público del cual me siento más cercano. Yo llevo ya casi 40 años de profesor entre la UNAM y la Universidad de Nueva York, y pues realmente para mí siempre es un honor y un placer reencontrarme con los estudiantes. ¿De qué habla el libro? Pues básicamente está dividido en 3 partes. La primera parte es un balance de la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, los primeros 3 años que ya concluyeron, y sobre los cuales ya podemos formarnos una opinión preliminar, no definitiva, porque pues faltan 3 años más, y en muchos casos los éxitos posibles del primer trienio solo se ven en el segundo, o las consecuencias de los fracasos del primer trienio solo se ven también en el segundo. Es un balance, creo, un poco distinto a otros balances, en el sentido de que, por un lado, yo aplaudo, apruebo plenamente muchas de las reformas estructurales que Peña Nieto logró sacar durante estos 3 años, aunque principalmente en el primer año, pero al mismo tiempo me meto a tratar de valorar, de calcular el costo de esas reformas, el costo político actual, no el costo a futuro. Ese no lo sé calcular yo. Hay Nostradamus que sí saben hacerlo, yo no. Y llego a una conclusión un poco más escéptica, más crítica, ya tratando de ver los costos. Primero, analizo muy rápidamente el famoso Pacto por México, que se negoció en secreto entre julio y noviembre del 2012, y que después se divulgó, donde una negociación secreta, pues por definición, solo pueden participar en ella los que están en el secreto, y solo se escuchan las opiniones de los que están en la negociación, que a veces, si son muy inteligentes y muy experimentados y muy conocedores y muy ilustrados, pues no necesitan la opinión de nadie más. Pero en otras ocasiones, cuando no es el caso, pues negociar las cosas así puede llevar a ciertos errores. Y yo lo que sostengo es que el Pacto por México, en el fondo, fue una estrategia equivocada y costosa del presidente electo Peña Nieto, porque al insistir a fuerza en incluir a los 3 partidos,
tenía que ir buscando denominadores comunes con los tres partidos, siendo que con el puro PAN y el PRI tenía una mayoría del electorado, tenía una mayoría en la Cámara y en el Senado, y sobre todo tenía un gran acuerdo de sustancia entre esos dos partidos. En este punto, y quizás solo en este punto, estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Sí existe el PRIAN, es cierto. A mí me parece muy bien que existe el PRIAN, a él le parece muy mal, está bien, pero sí existe, en eso los dos convenimos. Creo que fue un error que tuvo costos muy elevados. El primer costo fue dividir al PRD y a la izquierda y dejar una izquierda un poco de membrete, que es el PRD, y otro sector más radical que desfondó el electorado del PRD, que es Morena, y que hoy representa una amenaza terrible para el PRD en las urnas, independientemente de lo que uno piense si es buena o mala para México. Para el PRD es una amenaza mortal. Entonces el presidente electo Peña Nieto se alía con el PRD, provoca la escisión y sus aliados quedan debilitados por el hecho de haberse aliado con él. Pero no un poco debilitados, muy debilitados. Segundo costo, también divide al PAN. ¿Por qué divide al PAN? Porque había los calderonistas y los maderistas y no estaban necesariamente de acuerdo. Y tuvo que pactar el presidente electo Peña Nieto con ambos, con el PAN de Madero en la Cámara y con el PAN de Calderón en el Senado. Con el PAN de Madero pactó hacer una serie de cosas con las que estaba de acuerdo el PAN, y con el PAN de Calderón, para sacar los votos necesarios, sobre todo para la reforma energética en el Senado, el presidente electo Peña Nieto consumó otro pacto, no el pacto por México, lo que llamo el pacto de la omertá, que es el término de la mafia del silencio, entre el propio Peña Nieto y Felipe Calderón. Pacto beneficioso para ambos, pero no necesariamente para el país. ¿En qué consistía ese pacto? Que Calderón lograba que estuvieran los votos de los senadores del PAN, muchos de los cuales habían estado en su gabinete, a cambio de que hubiera un borrón y cuenta nueva por completo con el sexenio de Felipe Calderón. Que no hubiera investigaciones de violaciones a derechos humanos, no hubiera investigación de dónde están los 80,000 muertos, dónde están los 25,000 desaparecidos, dónde están las ejecuciones extrajudiciales, dónde están los casos de tortura. Todo lo que ha sido denunciado en el mundo entero y en México por todas las organizaciones de derechos humanos, borrón y cuenta nueva, no se toca. ¿A dónde están los altos funcionarios del gobierno de Calderón que participaron en esta hecatombe, porque ese es el término que conviene usar? Pues están la procuradora de cónsul en Milán, en Italia, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con una tarjeta de residente de Estados Unidos en Tampa, Florida, con sus restaurantes, Alejandra Sota, la que estaba en presidencia, con contratos atractivísimos en el Estado de México, Patricia Flores, que fue la jefa de la oficina de la presidencia, regresó a Durango sin ningún problema, Eduardo Medina Mora, primero fue embajador en Washington y ahora es ministro de la Suprema Corte. No hubo ni va a haber una sola investigación, nada, de qué sucedió durante ese sexenio. Cuando el nuevo procurador Jesús Murillo Caram dice, me entregaron una PGR destruida, pues uno hubiera esperado que buscara a los destructores. No los tocó. Ahí están muy tranquilos. Pero este pacto fue muy funcional porque permitió sacar adelante la reforma energética. Yo estoy de acuerdo con la reforma energética. No sé si hubiera estado de acuerdo, si me hubieran preguntado si hubiera estado de acuerdo en pagar ese costo por esta reforma energética. Esa ya es una discusión distinta. Y por fin hubo un tercer pacto en este balance muy rápido. Al no querer gobernar en coalición con el PAN, en el PRIAN,
pues tuvo que pactar con una parte del PRI Peña Nieto para gobernar con ellos. ¿Con quiénes? Pues la parte más antigua, más vetusta del PRI, el PRI del Estado de México y el PRI del Estado de Hidalgo, el eje Toluca-Pachuca. Y ese es el gobierno que tiene el presidente Peña Nieto, y ese es el gobierno que ha tenido que reaccionar a los acontecimientos que han sucedido. Y lo que comento al final de esta parte del libro es que cuando empiezan a surgir acontecimientos imprevistos que lo obligan a salirse del guión al presidente y a su gobierno, pues por algún motivo no les alcanza para hacerlo. Primero viene Ayotzinapa, que ya sabemos obviamente que la reacción no solo fue tardía, fue equivocada, al grado que hoy, año y medio después, sigue siendo un tema central. El tema central de la visita del Papa Francisco en México fue si sí o no se reunía con los padres de los Ayotzinapos. Independientemente de lo que cada quien piense, si estuvo bien o mal que no lo hiciera, el hecho es que ese tema dominó buena parte de la discusión. Y si vemos incluso las primeras planas de los periódicos de ayer y de hoy, sigue la discusión con el grupo de expertos interdisciplinarios, con los forenses argentinos, con los nuevos peritos, que sí fue en Cocula, que no fue en Cocula, que fueron 43, no, que fueron 17, no, que fueron 19 en Cocula y los otros en otra. Un año y medio después, primera plana de todos los diarios mexicanos y de muchos diarios en el mundo. Año y medio después. El otro acontecimiento imprevisto, pues fue el de la Casa Blanca, que tampoco lo vieron venir y cuando vino tampoco supieron reaccionar. Y hoy el presidente Peña Nieto en los medios internacionales es el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ha sido acusado de conflicto de interés por una casa que compró su esposa a un contratista del Estado de México, dijo ayer recibió ayer al Papa en México, o lo despidió en Ciudad Juárez. Es como, bueno, los jóvenes no se acuerdan, pero los no tan jóvenes nos acordamos cuando tomó posesión Carlos Salinas de Gortari en 1988 en México y la prensa internacional se enamoró de él. No tenía un tercer apellido Salinas de Gortari, era el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, egresado de Harvard, dijo ayer, es decir, su tercer apellido era egresado de Harvard. El tercer apellido de Enrique Peña Nieto es cuya administración se ha visto manchada por los escándalos de la Casa Blanca. Ya no se va a quitar eso. Todo esto ha contribuido con una economía aletargada, y ahí entro a la segunda parte de este librito, ha contribuido a un malestar en la sociedad mexicana que yo por lo menos no había visto pues desde que tengo memoria. Más que malestar, un hastío, un hartazgo, un repudio a la clase política. Toda, PAN, PRI, PRD, Morena, toda. A los diputados, a los senadores, a los 3 niveles de gobierno, de nuevo, del partido que sea, a la mayoría de las instituciones, la policía, el Congreso, los tribunales. Hay algunas que medio se salvan, la Suprema Corte, el Ejército, y cada vez menos. Niveles de aprobación de la presidencia nunca vistos tan bajos desde que hay encuestas en México. ¿Es culpa de Peña Nieto todo esto? No todo, una parte sí, otra parte en efecto es el entorno internacional y una economía que no crece con lo que debiera crecer, pero sí insisto que muchos de estos problemas se inscribieron en las decisiones que se tomaron a principios de sexenio. Ahora bien, y esta es la segunda parte del libro, ¿cómo encauzar ese malestar, ese hastío hacia la clase política en algo positivo, algo constructivo, algo institucional, algo pacífico, algo legal, no insurreccional, no de ruptura? Sugiero yo que la única manera de canalizar eso en algo positivo
es a través de una candidatura independiente o sin partido a la presidencia de la República en el 2018. Pero antes de llegar ahí, un pequeño paréntesis. Estoy un poco obsesionado con las candidaturas independientes porque llevo ya 13 años luchando por ellas. Aunque muchísima gente participó en esta lucha, hasta que finalmente en el 2015 pudo haber candidaturas independientes en México, el que empezó este proceso fui yo en el 2003. Llevé el tema a la Suprema Corte tratando de lograr que la Corte dijera que el precepto constitucional del derecho de todo mexicano a votar y ser votado no podía ser nulificado o acotado por la necesidad de ser presentado a la elección por un partido. Perdí en la Suprema Corte, primero hubo un empate, luego un par de ministros cambiaron de parecer y perdimos. Nos batearon en la Suprema Corte. Nos fuimos a las instancias internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez en la historia, antes del caso Radilas, un mexicano le gana un juicio al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. No gané todo el juicio, gané una parte del juicio. Y junto con la lucha de mucha otra gente, de muchísimos otros mexicanos, ya para el 2009 resulta que el presidente Calderón cambia de idea y envía una iniciativa de ley al Congreso para permitir las candidaturas independientes. El Congreso se tarda 3 años en aprobarlo a nivel constitucional, finalmente se aprueba en el 2012, y luego otros 2 años para aprobar la legislación secundaria al respecto, de tal suerte que es hasta el 2015 en que hay estas candidaturas. ¿Por qué insisto en la necesidad de una candidatura independiente en el 2018? Porque es la única manera, en mi opinión, de corregir los vicios que son producto de la partidocracia, de la clase política que ha sido tan repudiada por la sociedad mexicana. Desde dentro no se puede arreglar eso, no tiene arreglo desde dentro. Hoy va a elegir la FIFA a un nuevo presidente, porque al anterior lo van a meter a la cárcel, a Blatter. Pero si le hubiéramos pedido a la FIFA que investigara a Blatter, no lo hubieran hecho nunca. Tuvieron que ser los norteamericanos y los suizos que investigaran a Blatter para encontrar que él y Glazer y los demás funcionarios de la FIFA en Suiza eran unos corruptasasazos. Y fue gracias a eso que tuvieron que renunciar y que hoy va a haber un nuevo presidente de la FIFA. ¿Le hubiéramos pedido a la FIFA que investigara a Blatter? No. ¿Tiene sentido pedirle a un hipotético presidente Luis Videgaray que investigue las casas de este sexenio, incluyendo la suya? Pues yo creo que no, no lo va a hacer. ¿Tiene sentido exigirle a Margarita Zavala, una presidenta Margarita Zavala, que investigue las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón? Pues la verdad yo creo que no. ¿Tiene sentido pedirle a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que investigue el escándalo de la línea 12 y de Marcelo Ebrard y que pida la extradición de Ebrard a Francia y se lo traiga a México? Pues yo creo que no tiene mucho sentido pedirlo. O se puede pedir no empobrece. Prometer tampoco. Solo desde fuera se puede proceder contra el vicio central de México hoy, que es, en mi opinión, el reto que explica y impone todo lo demás, que es la impunidad. No es, en mi opinión, concebible que se pueda llevar a término un vigoroso combate contra la impunidad en México desde dentro de la partidocracia. Les doy un ejemplo de estos últimos días. Los jóvenes no sé si lo hayan seguido, los otros quizás sí. Apareció hace un par de días un reportaje en el diario español El País sobre cómo el gobierno de México se había volcado en defensa
del expresidente del PRI, Humberto Moreira, y exgobernador de Coahuila, que fue detenido en Madrid hace un mes más o menos, con acusaciones de lavado de dinero, de malversación de fondos, etcétera, y luego a la semana, primero fue liberado bajo fianza y después le fue devuelto su pasaporte y después fue de alguna manera absuelto, aunque el juicio no ha terminado. Ahora resulta que todo eso sucedió con una intervención del gobierno de México al más alto nivel, con el gobierno español, para que lo soltaran. Le habló la procuradora Arely Gómez a su homólogo en España pidiendo información. La Embajada de México en Madrid se volcó buscándole abogados a Moreira, llevando a su abogado mexicano o de México para arriba y para abajo. Es decir, le dieron a Moreira el trato que todo mexicano merece y requiere de los servicios consulares, de todo mexicano que es detenido en otro país, plus ojalá todos los paisanos michoacanos en Estados Unidos, cada vez que los detiene un sheriff americano por pasarse un alto, recibieran ese trato de parte de nuestros cónsules en Estados Unidos, de la procuradora, del secretario de Gobernación, de todos. Ojalá si fuera. Tengo la impresión que no es así. Reconozco que cuando yo estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores no era así. Nuestros cónsules hacen una magnífica labor en situaciones tremendamente adversas, pero es que son demasiados. Son 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, 6 millones sin papeles. Ninguno ha recibido el trato que recibió Humberto Moreira. Eso se llama impunidad, porque en lugar de protegerlo y rescatarlo y salvarlo, debieron haberle pedido a los españoles: a ver, suéltenos la sopa, cuéntenos qué saben, para que nosotros lo procesemos. Que no lo procesen en Madrid, que no lo procesen en San Antonio, para traerlo a México y juzgarlo aquí. Y en una de esas es inocente y tiene derecho a la misma presunción de inocencia que todo el mundo y el mismo debido proceso. Pero ¿por qué no hacerlo aquí? Pues en lugar de hacer eso, protección completa. Esa es la impunidad. Impunidad en materia de corrupción, impunidad en materia de violación de derechos humanos, impunidad en este enorme chorro de recursos de los contribuyentes que llega a los partidos políticos. Todos, seguramente, señor rector, usted va a padecer muy pronto los efectos de los recortes presupuestales que con toda razón está llevando a cabo el gobierno y la Secretaría de Hacienda. Tienen razón en hacerlo, lo están haciendo bastante bien, en mi opinión, por lo menos. Con una excepción: no va a haber recorte al INE y no va a haber recorte a los partidos. Porque ¿quién tiene que votar el presupuesto y los recortes? Pues los partidos. ¿Se van a recortar a sí mismos? No creo. Sería, como dijo un ilustre en ese momento candidato a la presidencia de México, que vino a esta universidad en un día muy memorable, en octubre de 1969, Luis Echeverría, sería un autosuicidio. Sí lo dijo, no lo dijo aquí, pero lo dijo varias veces: no nos autosuicidemos. Tenía una manera extraña de hablar, don Luis. Entonces, lo que yo sostengo es que tiene que ser una candidatura independiente, desde fuera de la partidocracia, que lleve a cabo este cambio. Pero no puede ser una candidatura independiente por sí misma. No basta con que sea independiente para que sea eficiente, para que realmente lleve a cabo estos cambios. Necesita tener una agenda. Y propongo una agenda muy sintética en este librito, porque no me meto a los elementos de la agenda que también van a proponer los partidos y que son importantísimos: la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, reducir la violencia, reducir la inseguridad, mejorar enormemente la educación, no solo la básica, sino la media superior y la superior en nuestro país, porque a pesar de grandes avances en universidades como esta, seguimos teniendo también un rezago muy grande en educación superior en el país.
No me meto a todo eso porque de todo eso van a hablar los partidos, pero hay temas de los que no van a hablar, y eso es el centro de esta agenda que propongo. Uno, el tema de la corrupción. Ir un poco más lejos que el tema del 3 de 3, pero empezar por el 3 de 3, declaración patrimonial pública, declaración fiscal pública, declaración de conflicto de intereses públicas, para todos los funcionarios federales, estatales y municipales, legisladores en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, y para todos los candidatos. Agregaría yo dos cosas que no le gusta tanto a los políticos, por eso quizás no lo metieron los amigos del 3 de 3, los signos exteriores de riqueza, o, si se quiere, la foto, la selfie de la casa. Si las casas pudieran tomar selfies, tendríamos fotos de las casas, selfie del coche, selfie de las vacaciones, selfie de las obras de arte, para ver cuáles son esos signos exteriores de riqueza y si corresponden a lo que se declaró. Y otro elemento que le gusta menos a nuestros políticos, y no solo a los políticos, las cuentas en Estados Unidos, que hoy ya las conoce el SAT. Y digo SAT porque es el que recibe la información de Estados Unidos a través de algo que se llama FATCA. Y otra propuesta en materia de corrupción, meter al SAT a investigar, no a función pública, sino al servicio, al fisco. ¿Por qué? Porque el fisco es malo, por naturaleza son malos los del SAT, por eso no los queremos nosotros. Y en ningún país del mundo la gente quiere al fisco, porque el fisco nos cobra impuestos y a nadie nos gusta cobrar impuestos. Son malos, son perros. Y qué bueno que sean perros. Y ya tenemos en México una administración tributaria cada vez más profesional, menos politizada, más eficiente, no perfecta, a veces sí abusa todavía y a todos nos cae gordísimo. No hay cosa peor que le pueda pasar a alguien que una auditoría del SAT. Preferible pegarse un tiro. Pero, ya que los tenemos, que investiguen también eso. Lo mismo en materia de derechos humanos, lo mismo en el tema del financiamiento a los partidos. No sé si sepan ustedes, y no es una crítica a él, ni mucho menos un deseo, un reclamo de que se le quite esto a López Obrador. López Obrador va a tener acceso de aquí al 2018 a 8 millones de spots de 30 segundos. 8 millones de spots en 2 años. Son como 100 semanas de aquí a las elecciones, un poquito menos de 100 semanas. 8 millones. Algunos dirán no sirven de nada, nadie los ve. ¿Quién sabe? Nadie los oye. No sé. Si a mí me dan a escoger, si llegara yo a ser candidato, cosa que no estoy muy seguro, pero ya veremos. Si llegara a serlo y a mí me dieran a escoger entre tener 8 millones de spots y no tenerlos, venga, échenmelos, a ver qué hago con ellos, pero échenmelos. 8 millones. Pagados con nuestros impuestos, no pagados por Andrés Manuel y su partido, pagados por nuestros impuestos porque son tiempos oficiales del Estado que vienen a cambio de como pago en especie por las televisoras y las radiodifusoras de sus impuestos. ¿Quién va a cambiar todo eso? Y así sucesivamente, 3 o 4 elementos más de esta agenda para ya terminar con la idea de la candidatura independiente. La defensa de uno de los consumidores más indefensos del mundo, el mexicano. No hay un solo mexicano que no haya sido maltratado por un proveedor de bienes o de servicios. El taxista, el conductor del transporte colectivo, el policía, el de la ventanilla del Seguro Social, la enfermera, el que nos den la tarjeta de crédito y las comisiones aberrantes, extrafalarias que nos cobran. Todos los mexicanos somos víctimas de esos abusos. Abusos por el sector privado y público, es exactamente lo mismo. Nadie defiende al consumidor mexicano. Apenas desde hace 5 o 6 años existen las leyes para hacerlo.
La Profeco creo que tiene 10 inspectores, ¿no? Tiene un presupuesto ridículo. Es una agenda ciudadana fundamental. Y lo que llamo, por último, una cuarta generación de derechos humanos, que en realidad es la extensión de los derechos humanos a ciertos ámbitos, 4 temas que no son muy populares en el país. La gente no está de acuerdo y por eso los partidos no lo plantean. Pero y por eso los candidatos ciudadanos e independientes sí lo pueden plantear. Interrupción voluntaria del embarazo con las mujeres en toda la República, en las condiciones que ellas decidan, para que no tengan que ir a la Ciudad de México si no son de la Ciudad de México. Legalización de la marihuana como un primer paso hacia el fin de esta guerra absurda que tanto le ha costado a Michoacán y que comenzó en Michoacán hace casi 10 años. Permitir los matrimonios entre personas del mismo género, del mismo sexo, en todo el país sin tener que recurrir a amparos en estado por estado a pesar del fallo de la Suprema Corte, y avanzar de la voluntad anticipada que existe en algunas partes como el DF a la muerte asistida como debiera existir en todo el país. Y les doy simplemente un ejemplo de a lo que me refiero a la partidocracia, porque son todos iguales. Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala no pueden ser más antagónicos. Se detestan encariñadamente. Andrés Manuel no tanto a Margarita, sino a su marido, porque piensa que le quitó la victoria, que le quitó la elección, la presidencia. Yo creo que no tiene razón Andrés Manuel en pensarlo, pero eso piensa él. Y Margarita, pues porque en efecto López Obrador le hizo la vida de cuadritos a su marido durante 6 años. Yo también lo alucinaría. Más antinómicos imposible. Sobre aborto, sobre drogas, sobre matrimonio gay y sobre muerte asistida, tienen exactamente la misma posición Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador. Rabiosamente en contra. Rabiosamente, los dos. Bueno, eso es a lo que me refiero como partidocracia. Termino con la última característica de la candidatura independiente. Tiene que ser única. Si hay varias, se van a neutralizar, se va a pulverizar el voto y no van a pintar electoralmente en el 2018. La clave es tratar de que haya una sola al final, no al principio, pero al final. Que lleguemos en los últimos 6 meses de la campaña a que haya una sola candidatura, un solo candidato o una sola candidata, con una agenda y que surja de un proceso representativo, diverso, plural y con muchos mecanismos de medición. Yo creo que esto es posible, aunque acepto que es un poco utópico, pero creo que es posible. Y entonces podremos polarizar la elección del 18 como yo creo que debe polarizarse, entre la partidocracia por un lado y las ideas, las propuestas y las prácticas del pasado, y una candidatura independiente de la ciudadanía volcada hacia el futuro, hacia ideas, propuestas y prácticas políticas y de comunicación del futuro. En lugar de los acarreados, Twitter. En lugar de las matracas y las tortas y las gorras y las playeras, Facebook. En lugar de los sindicatos de taxistas, Uber, para uberizar la política mexicana, modernizarla. En lugar de la solución para todo es el Estado, el punto de partida para resolver los problemas de México son los ciudadanos que le exigen al Estado o le imponen al Estado y a la sociedad civil organizada cómo operar. Si polarizamos la elección así, entre dos opciones, el pasado y el futuro, la partidocracia y los ciudadanos, las prácticas de antes y las prácticas del siglo XXI, sí puede ser derrotada la partidocracia, sí pueden ganar los ciudadanos, sí puede ganar un candidato o una candidata independiente y sí podemos por fin consumar el cambio que todos los mexicanos queremos. Muchísimas gracias.
Castañeda Guzmán por la disertación de esta conferencia magistral. Y bueno, en este momento vamos a dar el paso a una sesión de preguntas y respuestas, las cuales tendrán dos modalidades, unas de manera oral y otras de manera escrita. Están por ahí pasando unas personas a seleccionar a 5 personas que tengan una pregunta que hacerle al doctor Jorge Castañeda para que pasen aquí directamente al presidio y se la realicen de manera personal. Que la hagan de su lugar. Levante la mano la persona que tenga intención de hacer una pregunta. Por ahí está pasando. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí a la Facultad de Derecho. ¿Se escucha? ¿Ya se escucha? Sin micrófono. ¿Ya se escucha? Ok. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en la Facultad de Derecho. Mi nombre es Felipe Álvarez, soy alumno de esta facultad. Usted ahorita mencionaba que en un caso hipotético, Luis Videgaray no investigaría la Casa Blanca, ni Margarita investigaría a su esposa. Bueno, esta mañana leí una columna. Felipe. ¿Ya? Esta mañana leía una columna del columnista del Milenio, Juan Ignacio Zavala, intitulada La cárcel como promesa electoral básica. En el artículo dice que en su libro usted ya se ve como un candidato independiente, como un precandidato independiente. Hasta retitula el libro diciendo ¿qué les parezco yo? Y yo retomo una pregunta que Zavala le hace a usted en el artículo. Dice, si usted fuera el ya presidente de México, si usted ya olvidó su pasado reciente, ¿va usted a investigar a Fox, de cuyo gobierno más bien, ¿por qué no investigó a los cancilleres del PRI durante sus 3 años de cancillería? ¿Qué responde esto a Zavala y qué nos responde esto a nosotros los ciudadanos? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es, más que nada un comentario, me gustaría saber su opinión. Por lo que pude leer del panfleto y lo que nos comentó en esta conferencia, pareciera que las candidaturas ciudadanas son como una panacea a la partidocracia. Supongo que no es así. Lo que a mí me preocupa es que hemos estado observando en esta ciudad, en el Estado y otros estados de la República, que los partidos han hecho una especie como de avance para apropiarse de las candidaturas independientes. ¿A qué me refiero? Como cuando una empresa saca 2 productos y la persona que va a elegir nada más tiene de 2 sopas, pero salen de la misma empresa y tienen etiquetas distintas. Entonces, a mí lo que me preocuparía de las candidaturas independientes es que salgan de los partidos con el pretexto de que soy independiente, pero mantengan toda la estructura. Y entonces, ¿qué hacer ahí para blindarnos nosotros de ese tipo de juego sucio que se pudiera dar por las mismas reglas del juego y por este diseño pues muy populachero de nuestra democracia, ¿no? Vamos a tomar a alguien de este lado, que está bien para que sea las columnas. Señor Jorge Castañeda, dice que se siente muy cómodo con los estudiantes y mis respetos. Yo tengo
contemporáneos con usted y ya vemos mucha gente que lo seguimos. Usted lleva 13 años en la lucha y tiene un fuerte capital político. Entonces, habla de que se pudiera ver muchos candidatos en su panfleto que se denominaran como independientes, pero hace una propuesta por una agenda ciudadana. Entonces, veo yo que usted se dirige hacia esa candidatura independiente. Me gustaría que lo definiera en esta respuesta que usted me pudiera dar, que nos pudiera dar. Gracias. Sí. A ver, Felipe. A mí me dio un enorme gusto el comentario. La asesorada, como se dice, trabajó conmigo, trabajamos juntos, tanto él en relaciones con el vocero, como después en esta de los tiros y de la cercanía con en esta época. Y me extraña simplemente que no haya leído el libro con ese librito con el cuidado necesario con el que generalmente de mis libros, porque explícitamente de Vamos de, que como todos ustedes saben fue, o deben saber, la fundación que creó Marta Sagún durante el sexenio de Fox y donde hubo muchas acusaciones no comprobadas, pero sí muchas de corrupción. Y menciono el caso como uno que debe ser investigado en este libro. Pero a propósito de lo de Fox, del PRI antes, me extraña más por parte de Juan Ignacio, porque él escribió una reseña muy elogiosa de mi libro anterior, Amarres Perros, que es una fotografía mucho más voluminosa que esta. Sí es un ladrillo, sí se lo recomiendo, no sé quién se lo quiera echar. Pero esa reseña, él describe, como yo describo, como yo perdí la batalla dentro del gabinete y dentro del grupo chico de Fox en la presidencia, de investigar a los periodistas, de abrir los expedientes, abrir las declaraciones patrimoniales, abrir las declaraciones fiscales, buscar las cuentas en el exterior. Y tan nos sabe Pagala que lo cumplió conmigo en Relaciones y en Los Pinos. Y perdimos juntos porque él era de los partidarios de hacer todo esto, con Adolfo Aguilar Sinsen y algunos más. Entonces no entiendo cómo Juan Ignacio, que me pareció tan bueno este libro, porque hizo una reseña muy generosa, pues se le olvida que en ese libro justamente describo cómo le propuse a Fox que investigara a los periodistas y perdí. Y creo que mi derrota es en buena parte responsable de lo que mucha gente considera como una decepción del gobierno de Fox. Pero en todo caso sí le agradezco mucho a Juan Ignacio que haga su comentario, porque lo que queremos es que se comente mucho el libro y esto por muy positivo siempre. Entonces, si llega a escuchar este mensaje, Juan Ignacio, sí le doy las gracias, porque realmente todo comentario es mucho. No hay manera de evitar lo que tú dices, o sea, no hay cómo. A mí no me gustan las leyes que digan solo puedes ser candidato independiente si llevas X años fuera de un partido o nunca estuviste en un partido. No me gustan esas leyes, aunque a mí me favorecería muchísimo, porque como yo nunca he sido miembro de algún partido, bueno, fui miembro del Partido Comunista hace 45 años, pero bueno, eso no cuenta mucho que digamos, ya ni existe. Pero no creo en esas leyes. Sí creo que la ciudadanía, los votantes, pueden distinguir entre candidatos independientes que vienen de la sociedad civil, que son médicos, profesores, arquitectos, ingenieros, activistas, lo que fuera, y políticos profesionales que con mucha razón pueden haber querido salir de su partido porque ya no estaban a gusto ahí, porque ellos cambiaron o porque el partido cambió. Yo creo que aquí en Michoacán, no tendría yo que recordárselos, pero
pues realmente tienen una figura emblemática en la historia moderna de México, que se salió de su partido, del partido donde nació en el sentido más literal del término. Yo creo que le entregaron su carnet de partido al ingeniero Cárdenas saliendo de la clínica donde dio a luz doña Maya. Y bueno, decidió en 1987 que ya no quería ser de ese partido, porque él consideraba que el nuevo partido, desde la matriz de Salinas, había traicionado al de su padre. Quizás tenía razón, quizás no, esa es una discusión aparte. ¿Qué tenía de malo? Mucha gente se lo reclamó y yo creo que era un error reclamárselo. Decidió salirse, tomar por asalto el PARM. Los jóvenes creo que no saben lo que es el PARM, una cosa ridícula llamada Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Mayor absurdo imposible. Pero bueno, así se llamaba ese partido. Ser candidato a la presidencia y contribuir a la democratización del país como nadie más lo ha hecho. Yo prefiero dejar en manos de los votantes que juzguen. A la larga juzgarán bien, cometerán errores, obviamente. Habrá gente recién salida de un partido, se presentará, ganará una elección porque es más popular que otro, bueno, y resultará ser igual fuera del PRI, del PAN o del PRD o de Morena, que dentro del PAN, el PRI o Morena. Bueno, pero yo creo que es preferible que esta opción exista a que no exista, y que pueda la gente que quiere hacer política en México y que no la hace porque no la quiere hacer a través de los partidos, pueda hacerla. ¿Que eso se va a prestar a ciertos abusos? Sí, se va a prestar a ciertos abusos. Es una de las consecuencias de que esto se pueda hacer. Yo prefiero que se pueda hacer y pagar las consecuencias a que no se pueda. Y aquí la compañera que me preguntaba que si yo quería ser candidata, si me entiendo bien. ¿Sí? Más o menos. Con los jóvenes. Bueno, pues con los jóvenes no tengo nada en contra de los no tan jóvenes. No, espero que sí, pero también espero que sean jóvenes porque ellos van a seguir votando. Yo, desde los 30 años ya no vamos a votar. Para contestarles a esto, porque van a durar más. Lo he dicho muchas veces estos últimos días, sino trato de que no sea una respuesta, digamos, a la turista o a la mexicana. Yo estoy llevando a cabo esta gira para promover las ideas que hay en este libro, las que resumí muy rápidamente: candidatura independiente, agenda ciudadana, candidatura única. Voy a dedicar los próximos 3 meses a esto, exactamente lo que estaba haciendo ayer en Guadalajara y hoy aquí en Morelia, gracias a la hospitalidad de la universidad y de otros amigos aquí en la ciudad. Y voy a tratar de medir si estas ideas, estas tesis, son bien recibidas por la gente, por la que pueda yo intercambiar opiniones, tener conversaciones como con usted ahorita. ¿Les parecen bien estas ideas o no? No me parecen bien, no debe haber una candidatura única, o no, yo no estoy a favor, no sé, del aborto, o no creo que haya que investigar a Felipe Calderón porque luchó contra el crimen organizado, pues muy bien, a ver qué piensa la gente de estas ideas. Y también a ver qué piensa la gente, cómo recibe la gente al mensajero, no solo el mensaje. Si las ideas son bien recibidas, a lo mejor el portavoz de las ideas no lo es, o a lo mejor sí. Si yo siento que funciono yo como portavoz de estas ideas y soy bien recibido, sí me voy a animar. Pero si veo que no, tampoco estoy loco, no me voy a aventar. ¿Para qué? Nadie se ha muerto de no ser candidato. Nadie, eso no existe, no pasa nada. Entonces, si me va bien, sí me animo, y si no me va bien, apoyaré a otros que les vaya mejor, a condición, claro, que compartan esas ideas, o no, si no todas estas ideas, una parte de esas ideas. A ver, ¿dónde más? ¿Son necesarios los partidos? Doctor, ¿son necesarios los partidos en nuestra sociedad? Buenas tardes, doctor. Soy alumna de la facultad, Daniela Sapien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo
candidatos independientes para saber que son personas honradas y que pueden tener acceso a este puesto? Relacionado con eso, ¿no sería también importante enfocar los esfuerzos a una fiscalía que sea tal cual la responsable de investigar o de manejar los dineros en lugar de la presidencia, su gabinete, y que esto se vuelva muy político? Son 3 preguntas muy rápido. Sí, los partidos son, bueno, a ver una cuarta, nada más que a ver si me acuerdo de todas. Si no te lo recordamos, bueno, tú. Bien, la pregunta. La pregunta. ¿De qué manera los que simpatizamos con las candidaturas independientes, de qué manera te podemos ayudar desde la colonia o pueblo o comunidad de México? Esa sí me voy a acordar. Es una discusión muy importante. Sí creo que los partidos en las democracias representativas actuales, las que tenemos en México, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, los partidos sí son indispensables. No hay al día de hoy democracia representativa sin partidos. Puede haberlo después, tal vez, en algunas regiones muy modernas, con alta conectividad, con ya realmente, digamos, Suecia, el norte de Italia, qué sé yo, Cataluña, son medio raros los catalanes, pero en fin, tal vez no, pero en México hoy sí lo son y en la mayoría de las democracias sí. Ahora, ¿eso significa que estos partidos que tenemos en México hoy son indispensables? No, creo que no. Y creo que más bien estos partidos son disfuncionales para la sociedad mexicana, para nuestra democracia. Y por eso creo que candidaturas independientes pueden ser no un acicate, como dice mi amigo Beltrones, no, un petardo para los partidos existentes, o bien para reformarse, o bien para reconfigurarse, o bien quizás unos para desaparecer, como el PAN, que ya no existe, y que reaparezcan otros, como Morena, salvo que Morena reapareció exactamente como era antes el PRD, etc. Entonces sí son indispensables en México hoy, pero creo que van a ser mejores partidos gracias a las candidaturas independientes. Sobre el tema de los candados, dígame, ¿a dónde te fuiste? No hay candados. O sea, no hay manera de blindar a un candidato o una candidata de partido o no de partido. ¿Se oye? De partido o no de partido, no hay manera de blindar candidatos o partidos. No, tener la absoluta certeza de que son honestos, de que son íntegros, de que no son narcos, etcétera, asesinos que golpean a sus mujeres o a sus esposos, porque también eso pasa, o sea, no hay manera. Lo que sí se puede hacer es vigilar más y mejor y castigar más y mejor. Muchos hemos propuesto ya, por ejemplo, que cuando los partidos violan la normatividad electoral, que quienes sean castigados penalmente sean sus directivos, sean los presidentes. Si el Verde viola la ley, tanto como ha violado la ley electoral, que metan a la cárcel al presidente del Verde, no que le cobren una multa que va a pagar con nuestros impuestos. Y que quien vigile ya no sea función pública o el INE o el tribunal, que no tienen instrumentos para vigilar, que vigile el SAT. ¿Por qué? Porque el SAT sí sabe si estás recibiendo dinero chueco. Tú, no el partido, tú. Y si te lo encuentra. Si alguno de ustedes ha padecido una auditoría del SAT, saben lo que es. Es una pesadilla, es un calvario, es lo peor que le puede pasar a alguien. Es mejor que te arranquen una muela. O sea, de veras, es terrible. Pero para eso es, y sí funciona. Entonces, candados, garantías, no. Pero los mismos mecanismos que tenemos ya en México para candidatos independientes y de partido, por eso daba el ejemplo del Verde. A ver, ¿quién ha violado más la normatividad electoral en este país que el Verde? Según el tribunal, nadie. ¿Pero qué les pasa? Nada. Multas que pagan ¿con qué? Con nuestros impuestos.
Mencionabas tú un poco lo mismo de los candados y si no debiera haber una fiscalía. No sé si para manejar los dineros. Hacienda maneja bastante bien los dineros en México desde hace 70, 80 años. Cuando se ha manejado mal la política económica ha sido porque algún presidente le ha impuesto a Hacienda políticas económicas quizás no muy ortodoxas. Lo que sí creo yo es que esa fiscalía debe existir para vigilar cómo se gasta y cómo se roba o no se roba el dinero. En el Sistema Nacional Anticorrupción que está propuesto, sí es cierto que se quiere crear una subfiscalía contra la corrupción dentro de la Fiscalía General que va a sustituir a la PGR, pero no es verdaderamente autónoma, no va a tener recursos suficientes y no va a tener realmente la capacidad, en mi opinión, de actuar de manera decisiva. A mí me gustaría algo mucho más ambicioso, mucho más autónomo, con la posibilidad de usar al SAT para este propósito y de usar los acuerdos internacionales que tiene México, que son muy importantes también para ese propósito. Por último, el tema. Mira, hay varias maneras, pero una que hemos estado pensando y que puede servir para todo este proyecto, no para una candidatura en particular, la mía o la de quien sea, sino para la que vaya a resultar. Se van a necesitar más o menos 1,5 millones de firmas para estar en la boleta en el año 2018. Las 900,000, que es el 1% del padrón, más otras 500 o 600,000, porque la merma es muy alta, más del 30%. Entonces, para estar seguros, más o menos 1,5 millones. Cada mexicano solo puede firmar por uno, no podemos firmar por 2 o 3 o 4. Si hay 4 o 5 candidatos, se van a necesitar 6 o 7 millones de firmas. No sé de dónde van a salir, por cierto, pero bueno. Estas firmas solo se pueden recopilar, solo se pueden juntar en los últimos meses antes de la campaña, a finales del 17 y principios del 18. Pero se pueden juntar lo que hemos llamado nosotros prefirmas mucho antes, aquí, ahorita saliendo. ¿Qué es una prefirma? Pues es una ficción útil, hipócrita. No hay que despreciar la hipocresía, tiene muchas virtudes. A veces es muy útil la hipocresía, la nuestra y la de otros países también. ¿Qué quiere decir eso? Que quien quiera apoyar una candidatura independiente en el 18, no la mía, la que sea, nos entrega aquí su clave de lector, su correo electrónico, obviamente su nombre completo, y si quiere su teléfono celular, para que ya tengamos y la compartamos con nosotros cuando sea el momento, esa prefirma, para que el contacto sea rapidísimo, no requiera de mayor esfuerzo. Y 2, para poder compartir con ustedes todo lo que vamos a estar haciendo en estos meses, no solo en el caso mío, sino otros candidatos que ya están jugando, o no candidatos, pero que apoyan este proceso. No es una forma muy activa de hacerlo, pero es algo, y de ahí se puede pasar a otra cosa. Voluntarios que quieran estar buscando firmas, que quieran escuchar lo que dice la gente, que quieran organizar otras conferencias, otras invitaciones para otras personas, se puede hacer muchísimo. Los invito a todos, a todas, los que así lo deseen, que pasen ahí cuando a la salida para esto. Creo que tomaríamos un par de preguntas más y ahí terminaríamos. Acá hay más cerca para no. En primer lugar, bienvenido. Usted ya ha presentado un avance en una lucha de candidatura única, programa, se puede llamar. Yo preguntaría, 300 candidaturas independientes, 64 candidaturas independientes. O sea, un partido de independientes. Gracias, buenas tardes. Juan Velasco, vengo de Filosofía. Nada más, un poco creo relacionado con lo que me acaban de comentar.
Me llama la atención, doctor, en el tiempo que ha hecho usted toda su labor acá, es ese énfasis en el Ejecutivo. Entiendo que en este momento, por esa candidatura, quizás haya que enfatizarlo, pero me preocupa que de repente pensemos o que le pongamos demasiado peso o demasiadas esperanzas otra vez al Ejecutivo sin tomar en cuenta al Legislativo, ¿no? O sin tomar en cuenta al Judicial, sin tomar en cuenta lo que ya está armado estructuralmente, ¿no? Me gustaría un comentario sobre eso. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a nuestra universidad. Mi nombre es Ventura Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho. Mi pregunta va más encaminada a que si usted considera que en realidad existe y se ejerce la democracia con los candidatos independientes que salen de los partidos políticos, claro ejemplo el Bronco, que a grandes rasgos podría decirse que se está enfocando más en la candidatura a la presidencia de la República, y usted, si en dado momento él se lo pidiera, ¿lo apoyaría a ese candidato independiente? Sobre el tema de, digamos, la planilla, obviamente podríamos llegar al caso exagerado. Pues mira, terminaría siendo un partido, es cierto, y detrás, digamos, no de esta pregunta necesariamente, pero de algunas críticas, por ejemplo, de José Woldenberg a la idea de las candidaturas independientes, está esta idea de que se oye sin micrófono. No, pues a él le seguimos más o menos. Yo no creo que eso vaya a suceder. Sí creo, retomo la pregunta acá de Juan, de que debe haber una planilla de independientes. Lo menciono en el libro tal cual. Planilla no solo en cargos ejecutivos, presidente, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es el segundo cargo del país. Va a haber 6 gubernaturas en juego en el 2018, también Senado y Cámara de Diputados, absolutamente, pero no para todos, primero porque no alcanza, y segundo porque el chiste es que hay esa diversidad, pero una de las formas lógicas de lograr la candidatura única, y con eso respondo a la última pregunta también, es que los que pierdan en este proceso que se organizara, pues una de las formas que tienen de sumarse al que gane o la que gane es a través de ser independiente para otros cargos, el Senado, la Diputación, delegado de Azcapotzalco, qué sé yo. Quizás unos quieran y otros no. Y ahí voy al tema de apoyar o no al Bronco. Mira, si hay un proceso de filtro, qué bueno que es para la última pregunta. Es el último en llegar, ¿verdad? Así me están tratando. A ver, si sale de un proceso así, de verdad, y si tiene un buen número de coincidencias con la agenda, si eso es así, por supuesto que apoyaría o al Bronco o a los demás, a Juan Ramón de la Fuente, si se decidiera, a Manuel Cloutier, si se decidiera. No me importa tanto la persona, cada quien puede tener sus preferencias personales, no me parece lo esencial. Lo esencial es que salga de un proceso organizado, transparente, plural, diverso, amplio, y que haya un mínimo de coincidencias sobre la agenda. Por eso insisto tanto en la agenda. Si no se trata de apoyar solo porque es independiente, es porque es independiente, porque es una agenda y porque es única. Ese es el tema fundamental. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias de veras a gracias por estar con nosotros. Y 2 invitaciones aquí me dicen: invitar asistentes a firmar, los que quieran, la iniciativa de ley de 3 de 3, que necesitan 120,000 firmas, con gusto. Y segundo, voy a firmar yo libros para los que quieran en cuanto terminemos. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, señor rector, por esta invitación.